RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Queridos amigos, hablemos de educación y como les decía, tenía el placer y el gusto de hoy día conversar con un apasionado por el tema educativo, porque así lo considero. Estoy con Alberto Almendres, él es director general de SM en Perú. Aparte, bueno, hay que decirlo, es presidente de la Cámara Española, aparte es presidente de Eurocámaras, pero lo más importante es que es un gran ser humano. Creo que antes de todos los presidentes o directores es un gran ser humano y, como dije, un apasionado por la educación. Gracias, Alberto, por darte este tiempo. Hablemos de educación. Tus primeras palabras o impresiones que tienes, cómo estaba llevando el sector de educación este tiempo. Tú trabajas para el mundo editorial también y has sido sumamente golpeado y por el COVID, por la crisis económica, pero creo que también han dado la talla y han aportado mucho a muchos colegios como soporte en medio de esta situación. Bueno, gracias, Gustavo. Un placer estar contigo, un placer conversar. Siempre es un honor conversar con los amigos y, lógicamente, aquí estamos conversando entre amigos. Es verdad que vivimos una situación caótica, probablemente calamitosa, no solamente en Perú, sino realmente miras la región, miras Latinoamérica, miras Europa, miras Estados Unidos y todos están en una situación similar. Evidentemente el Perú, bueno, pues está en shock, pues porque nadie, nunca, ni en nuestros sueños, podíamos imaginar una situación como esta. No lo podíamos imaginar. Tú eres joven, yo soy relativamente joven, y no podíamos soñar que podía pasar esto. Y los que nos dedicamos a la educación, que de repente un buen día, un 13 de marzo, que es viernes, o un 14, no me acuerdo, te digan que el 16 de marzo todo el mundo en casa, no empiezan los colegios y la educación será virtual durante todo un año, pues imagínate, Gustavo, cómo podríamos estar todos, ¿no? Estar en shock, porque evidentemente los colegios no estaban preparados, ni están. Las familias no estaban preparados, ni están. Las instituciones, por llamar de una forma, el ministerio, las UGELes, nadie estaba preparado, ni lo están. Incluso los alumnos, que tampoco estaban preparados y tampoco están. Evidentemente, cuando digo no están, digo la generalidad. Evidentemente, luego tendremos gente que está más preparada. Pero, lógicamente, incluso nos hemos dado cuenta de cosas que nos faltaban en nuestra vida o que es muy importante, como pueda ser la cercanía de un profesor. Lo hemos dicho, bueno, el profesor, bueno, ir al colegio, resulta que es importantísimo. Nos hemos dado cuenta que es importantísimo, ¿no? Entonces, todo eso nos ha situado en shock. ¿Qué pasa? Que el mundo editorial, que en el fondo, a mí no me gusta utilizar la palabra editorial, sino me gusta más utilizar la palabra agente educativo. Porque yo creo que una editorial es un agente educativo. Una editorial, el mundo editorial para mí se divide en dos. Una es la parte de educación y otra es la parte de ocio. Entonces, la parte de ocio la separamos ahora y nos hablamos del mundo educativo y evidentemente no dejamos de ser un agente educativo. Entonces, creamos contenidos, creamos obras, creamos conocimiento. Y lógicamente, pues eso está también un poco en cambio. Pero ahí sí que venía un cambio que ahora hablaremos a lo largo y tendido, un cambio incluso de era, de mirada. Y tú que eres un gran pedagogo, sabes que ya venía cambiando. Lo que pasa es que siempre decíamos, bueno, ya vendrá, y lo pateábamos para adelante. Bueno, ya vendrá, y lo pateábamos, ¿no? Bueno, ya llegó, ahora llegó, y llegó para quedarse. Sí, muchas gracias. Sí, claro. No, te escucho, por favor, te escuchamos. No. Un poco tú, que además eres un gran conocedor, sabes que
todo el mundo de la educación decíamos, y prorrogábamos el mundo digital. Lo echábamos un poco para adelante, decíamos, bueno, esto es solo de sociedades desarrolladas, aquí no toca todavía, ya llegará. Y nos hemos dado cuenta que ha llegado, que necesitamos cambiar. Eso no significa que ahora pasemos al otro lado, porque evidentemente nos hemos ido al otro lado. Ahora todo el mundo quiere ser digital, tecnológico y de última generación, y no nos damos cuenta que por el camino, Gustavo, hay muchas cosas que hacer, mucho que trabajar en el Perú y en el país para poder llegar a esa situación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que ir construyendo escalones, ¿no? Y esos escalones, bueno, si ahora estamos en el Aprendo en Casa 1, por ejemplo, el Ministerio. Tú que conoces bien el Ministerio ha tomado una buena acción. Yo creo que el Aprendo en Casa es una muy buena acción del Ministerio. Es mi opinión personal, ¿eh? Porque creo que el universo de alumnos, de estudiantes que hay en el Perú es diverso. Hay gente que no tiene conectividad, no tiene ni un sencillo, ni una computadora, ya no, ni vieja, no la tiene directamente, no tiene posibilidades y lógicamente ese niño o niña no se puede quedar atrás. Hay que intentar llevarlo con el mismo ritmo que los que sí pueden, ¿no? Y creo que el Aprendo en Casa es una muy buena idea del Ministerio, una muy buena creación. Ahora bien, ahora hay que seguir alimentándolo, hay que seguir construyéndolo porque se va a quedar en el futuro. Puede ser una muy buena herramienta para niños que tienen menos conectividad, niños que tienen menos recursos. Lo que pasa es que hay que llamar a los actores, hay que crear, y no nos podemos ir ahora a hacer el Aprendo en Casa número 5.0. Hay que ir al Aprendo en Casa 2.0. Ahora estamos en el 1.0. Y creo que se ha hecho muy bien. Ahora vamos al 2.0 y así sucesivamente. No, totalmente, Alberto. Creo que a nadie estaba preparado. Creo que incluso ustedes como agentes educativos, como llamas, eh, estaban en plenas ventas, también hay que decirlo, ¿no? Los padres de familia, muchos mundo dicen, ah, bueno, pero era la quincena de marzo, los colegios, algunos habían iniciado, otros por iniciar, los públicos estaban a puertas de empezar, y como sabemos la economía estaba golpeada, ya venía golpeada, y los padres estaban en un proceso de adquisición también de materiales educativos, y de un momento a otro, un domingo, fue el domingo 15, me acuerdo claramente, frenado todo, al día siguiente, todos metidos en sus casas, y los colegios, era la sensación de que vino un tsunami, ¿no? O un revolcón, como le llamamos cuando les gustan las playas, y les revuelcan, la ola duró mucho, varias semanas, creo yo, Sí. para los colegios y para el sector de educación. Y cuando nos hemos intentado parar, y estamos parando, ¿no? La figura es esta, ¿no? Siguen llegando las olas, porque las olas de contagios continúan, la sensación es de inseguridad, hay pavor, hay gente que tiene mucho pánico por el contagio, Sí. hay gente que se ha contagiado y no sabe que se ha contagiado y está viviendo como si no estuviera contagiado. No sabemos, a lo mejor algunos de nosotros somos asintomáticos 100% y toda la casa y hemos tenido, y no sabemos, otros que sí, que han presentado síntomas y otros desgraciadamente han fallecido, ¿no? O están con situación complicada. Pero el sector respondió cada uno de acuerdo a su análisis, ¿no? Uno, ¿no? El sector público, que como tú dices, está en la versión 1.0, y de acá saludamos la iniciativa también. Siempre hemos dicho, creo que es una iniciativa que rápidamente se tomó, mejorable totalmente, por supuesto, y eso tocará pensar en el país como una política de educación a distancia, cómo se va a trabajar. A partir de esto podemos cerrar brechas que el país no estaba cerrando, y a lo mejor hemos encontrado una solución, que hay que estudiarlo. Y la educación privada, yo creo que golpeada por el tema económico y bueno, por otros temas políticos que ya sabemos, que no entraremos a detalle, pero ha trabajado adecuadamente, ¿no? Y acá se ha aliado con instituciones como ustedes, por ejemplo, en el soporte para poder llevar los contenidos adecuados, llevar información, en fin. Desde SM, ahí sí me gustaría que me cuentes desde SM, qué es lo que han venido haciendo, para que nos cuentes un poquito, qué es lo que se está haciendo y a partir de ahí avancemos. Mira, nosotros, Gustavo, es verdad que estamos, pues, como sector
pues igual que otros sectores, en shock. Lógicamente, a mí me gusta hablar siempre un símil, que es cuando vas en un tren, si vamos en un tren a toda velocidad y pisamos el freno, el tren lo que hace es se levanta desde la cola y digamos, descarrila todo. Es imposible parar un tren, que es lo que pasó con la economía. ¡Pam! Se paró. Tú tienes razón que de repente los colegios, los papás estaban comprando sus útiles, porque cada uno efectivamente en función de su economía. Y bueno, pues generalmente los papás siempre en marzo, abril, bueno, poco a poco van entrando, van colocando, se van adaptando a los colegios y van incorporando. Eso de repente se rompe. Y nosotros, evidentemente, tenemos que tomar acciones y medidas. ¿Qué acción y medida tomamos? La primera, es decir, bueno, lo primero es intentar ver qué necesita un profesor para dar clase. Y entonces nos pusimos a escuchar. Tú bien dices, al principio todo el mundo no sabía qué hacer. Escuchabas a los colegios y a los profesores y no sabían realmente qué hacer. ¿Qué hacemos? Nos conectamos a una computadora, pero yo no tengo, pero yo sí tengo, pero ¿cómo lo hago? Y lógicamente todo el mundo estaba en shock. Muy poquitos colegios privados en el Perú tenían claridad de poder implantar una educación virtual prácticamente desde la primera semana. Pocos. Podríamos contarlo seguramente con las manos, con los dedos de las manos, no más, porque no estaban preparados. Evidentemente, en esa primera ola hubo, pues el siguiente mes, donde se fueron incorporando colegios que fueron, bueno, viendo lo que hacían los demás, viendo a lo mejor alguno que tenía algún poco más de liderazgo, y nosotros nos acercamos mucho a ellos. Yo hice dos cosas. Hice tres. Una es, lo primero, escuchar al papá para ver, bueno, si el papá necesitaba algún tipo de material. Intentar ver cómo le podíamos ayudar. Pero evidentemente no podíamos porque no se podía incumplir la cuarentena y todo estaba cerrado, por lo cual era muy complicado poderle atender al papá. Segundo, veníamos trabajando una plataforma, Comunidad SM, y lo que hicimos fue convertirla en una plataforma universal para todo el mundo, para que pudieran tener acceso a recursos educativos gratuitos, para que se pudieran bajar libros en PDF, para que se pudieran bajar videos, para que se pudieran bajar plantillas de Excel, de Word, para poder los profesores trabajar. O sea, le escuchamos al profesor y le dimos herramientas al profesor. Y además le dimos herramientas al papá. Porque aquí, tú que eres un buen pedagogo sabrás, y lo sabes mejor que yo, que la figura del profesor está, pero no nos podemos olvidar la figura de los padres que han estado metidos en casa y que se han convertido en profesores. Sobre todo en primaria, en esa baja primaria, son profesores. Entonces, evidentemente, los papás no contaban con ningún material ni ninguna experiencia, porque nosotros somos padres, pero no somos maestros. Yo sé que los maestros son muy buenos. Yo no soy maestro. Puedo más o menos saber un poco de cómo ayudar a mis hijos, pero maestro no soy. Entonces, intentamos a través de Comunidad SM, que es una página gratuita, el que pudieran tener acceso. Y además, creamos, digamos, 4 elementos. Uno que era para directores de colegio, otro que era para docentes, otro que era para estudiantes y otro que era para padres. Digamos, eran 4 bloques donde tienes muchas cosas para que puedan hacer. De hecho, en estos días, si Dios quiere, estarán incorporando en la página de Aprendo en Casa como un recurso la página de Comunidad SM. Es decir, la han valorado desde el Ministerio de Educación como una página que puede ayudar. Entonces, pues ahí hay libros, hay muchas cosas. Yo se la recomiendo a todo el mundo. Y luego, yo me puse a escuchar al colegio y al profesor de cómo estaba trabajando, qué hacía, cómo daba una clase. Y entonces, generalmente, todos decían, bueno, en los colegios que tienen más posibilidades, bueno, yo utilizo Zoom, o utilizo Google Meets, o utilizo Teams, en función de lo que utilice cada colegio, y con eso, bueno, doy clase. ¿Y cuál es su problemática? No, mi problemática es que, mira, estoy muchas horas con los chicos, entonces, claro, luego necesito crearme contenidos, y no tengo tiempo. Y los chicos míos no les dio tiempo a recoger los libros porque se los dejaron en el colegio y como no nos dejaron ir, pues los chicos no les hemos podido dar los libros o los han dejado en la clase. Y entonces lo que se me ocurrió es decir, bueno, pues yo voy a intentar acercar mis contenidos al colegio y creé una aula virtual
que es el aula virtual de SM, con herramientas de Google. ¿Por qué? Porque además los colegios están muy golpeados y las herramientas de Google son gratuitas. ¿Qué le falta al profesor? Los contenidos. ¿Qué hicimos nosotros? Intentar acercárselos a él. Estas son acciones que hemos tomado. Evidentemente, en el momento en que ya la cuarentena se levantó, con la librería online nuestra, todo el mundo pudo adquirir si necesitaba algún tipo de material, ya físico. Pero ahí tuvimos que esperar a que el gobierno diera las instrucciones. Mientras, lo que hicimos fue acompañar mucho al profesor y al colegio, escucharle, porque tenemos la manía a veces que no le escuchamos, Gustavo. Entonces, es escuchar al colegio, porque a veces el colegio necesita otras cosas. Y a veces le venimos a hablar desde el mundo educativo, las editoriales o los agentes educativos, le venimos a ofrecer a los colegios cosas que no es lo que necesitan. Yo siempre hago un símil. Yo necesito un carro. ¿Necesito un Ferrari? ¿O necesito realmente una camioneta? Porque es que, mira, yo realmente entro en una chacra o es que yo entro por un camino que tiene huecos y tiene... Pues es que no voy a poder usar un Ferrari. Entonces, realmente le tengo que ofrecer al colegio lo que él necesita. Y bueno, con esa labor hemos estado. Y luego hemos estado haciendo, y yo sé que la gente empieza a cansarse también, un universo de webinar amplísimo. Todo el mundo ya estamos cansados de tener webinar, de que nos inviten a webinar. Y tú lo sabes, yo también, todos a veces nos cansamos y las limitamos. Pero al principio había una demanda, que era insatisfecha de conocimiento. La gente necesitaba conocer. Y entonces en ese momento pues lo que hicimos fue hacer webinar, no muy abiertas, con no mucha gente, para que precisamente pudieran aprender eso que ellos necesitaban, ¿no? Ese fue el principio. Ahora yo creo que eso ha ido bajando y ya la gente no busca ese conocimiento, busca un poco una satisfacción. Oye, voy a escuchar a alguien distinto, que antes no lo podía escuchar porque no podía ir al evento. Y ahora, pues, desde mi casa con una silla puedo sentarme y escucharlo, ¿no? Esas son cosas que nosotros hemos hecho y que creo que lo único que es ponerles sencillez y escuchar a la escuela, al colegio. Nadie la escucha. Alberto, y la verdad que interesante lo que acaban de hacer, lo que acabas de comentar, lo de la comunidad SM, que el Ministerio de Educación lo va a tomar como parte de sus contenidos, es importante, porque acá se da la sinergia entre el Estado y la actividad privada, ¿no? Eso es importante y rescatarlo. Creo que necesitamos que ambos, la iniciativa privada como la iniciativa del Estado, se unan para salir al país adelante, en este caso por el tema educativo, ¿no? Es sumamente importante. Sobre el tema de los webinars, totalmente de acuerdo. Creo que hubo una avalancha de webinars. La gente respondió, en un momento se cansó, también hay que decirlo, cansó las pantallas mucho, pero después comenzaron a buscar foros focalizados, ¿no? Y a nosotros nos pasó algo con SM que tuvimos en julio, uno donde la verdad nos sorprendió la cantidad de personas que entraron de diversos países porque era un tema que nadie había tocado. Y bueno, ya de acá adelantaremos que pronto vendrán para las regiones. Esto fue abierto a todo el Perú, incluso tuvimos gente de Dominicana, de Colombia, gente de Chile, que se unió porque era un tema que no está en la agenda, y creo que es un tema que seguirá. Pero de cara al futuro, y acá de ahorita en el Perú, se está haciendo la Feria Internacional del Libro, por ejemplo, ¿no? Y virtual, ¿no? Y virtual. O sea, ahora no hay excusa, ¿no? Bueno, solo que no tengas datos, dicen algunos, pero no hay excusa para no asistir a una Feria Internacional del Libro. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Cómo lo está enfocando? Y es Muy buena pregunta. Tan importante, ¿no? Porque los niños necesitan seguir leyendo, los adultos necesitamos seguir leyendo, los jóvenes necesitamos seguir leyendo. O sea, un libro siempre es un buen consejero, ¿no? Una muy buena pregunta, Gustavo, por una razón. Efectivamente, Lima había conseguido, el Perú, que la Feria de Lima, la Feria Internacional del Libro, se situara en el panorama latinoamericano como la cuarta, quinta de Latinoamérica. O sea, había superado a países, había superado una feria como Santiago, ya la habíamos superado. O sea, estábamos pues compitiendo con Bogotá, con Buenos Aires y con Guadalajara. Y luego venía Lima, lo cual
eso pues había hecho subir el prestigio del Perú y en el fondo también de Lima como ciudad, ¿no? Fíjate, en los últimos años, el año pasado y el anterior, asistieron 650.000 personas al Parque de los Próceres. 650.000 personas. Era el evento más grande de toda la ciudad, superando incluso eventos gastronómicos potentes, como fue Mistura, o a otro tipo incluso o deportivos, ¿no? Lo cual, bueno, eso daba una inquietud, ¿no? Había inquietud por ir a ver a mis escritores o autores favoritos, o gente del espectáculo que escribía, o políticos que escribían, y también un poco el universo de espectáculo que generaba la FIL. Eso se ha caído. ¿Por qué? Porque virtualmente no es igual. Porque presencialmente llevabas familias, arrastrabas familias, gente que a lo mejor no tenía conectividad, pero sí tenía para pagar un taxi, irse a la FIL, comer allí a lo mejor pues no sé, un poquito de arroz con pato de ese que ponían por ahí, o cualquier pancito, y pasar un rato, una tarde, viendo, o a lo mejor incluso comprando algún libro. Ahora no, ahora ya tiene que ir la gente más que va directamente, que ya conecta, es decir, necesita conectividad, necesita poder entrar, necesita poder tener una página, una bancarización, una tarjeta para comprar. Entonces, estamos separando la feria. La feria se está convirtiendo en otra cosa. A nivel económico. Otra cosa es que a nivel cultural, evidentemente, tú lo acabas de decir, con una FIL lo que haces es la universalizas. Hoy si haces seguramente una charla, un conversatorio donde te aparezca, me da igual, cualquiera de los grandes, Vargas Llosa, no solo se conectarán aquí en Lima, se conectarán en Chile y se conectarán en Brasil y en Argentina, con lo cual, como tú bien decías, el evento que tuvisteis se multiplica por 5.000. Y si vosotros teníais una expectativa de 100 y se presentaron 800, pues imagínate una FIL donde se presente a lo mejor, pues se multiplica eso. Pues. O sea, que en ese aspecto, en la parte cultural, yo creo que, bueno, no hay impacto, no es el mismo impacto. Pero en la parte económica sí lo vamos a sufrir. Porque en el fondo, sobre todo lo van a sufrir editoriales que no tienen costumbre ni venden a través de e-commerce. Ese pequeño editor que antes iba, que presentaba, que estaba allí, que daba cariño a sus libros, se lo enseñaba a uno y al que firmaba, pues ese no está. Ahora es en la distancia y eso es un poco más complicado. Fíjate, yo mi idea, creo que este año y el que viene tendremos esa situación, porque yo no creo que el año que viene todavía podamos convocar a 650.000 personas. Me sorprendería mucho. Entonces, es un cambio, un cambio. Y ese cambio tenemos que ver un poco cómo se ha comportado. Más allá de las ayudas que pueda dar el Estado para el mundo cultural, bueno, no deja de ser que el mundo cultural, a través de la webinar, yo puedo escuchar a un autor famoso, pero claro, no puedo disfrutar a lo mejor igual de la misma manera de alguien bailando o de una obra de teatro, o estar ahí con el autor que me firma, por ejemplo. Voy porque tú eres un autor famoso y quiero que me firmes el libro. Eso no lo tengo. Y eso yo creo que lo va a sufrir un poquito. Pero sí que es verdad que, bueno, han logrado hacer la FIL. Se ha logrado hacer. En una situación muy complicada han logrado hacerlo digital y ahí están viendo un poquito cuál va a ser el resultado. Yo creo que no va a ser a nivel volumen como el año pasado. Creo que las editoriales van a salir muy golpeadas en general. Más las editoriales de ocio que las de educación, porque las de educación, ahora volveremos a hablar, es otra mirada. Entonces yo creo que ahí sí que la FIL es un evento importante, es un evento interesante, pero es otra FIL, es otro modelo. No el que teníamos, sino es otra cosa. Ya a Bogotá le pasó. Bogotá lo hizo un poco antes, creo que fue en el mes de mayo, junio, y fue distinto. Ellos mismos lo sufrieron. También es verdad que Colombia por entonces no había cerrado al 100% como Perú. Entonces, bueno, tampoco lo podemos hacer igualar, ¿no? Aquí, yo por lo que escucho, por lo que leo, por lo que veo, pues las editoriales están preocupadas ante, bueno, pues la forma, porque no están acostumbradas, Gustavo, porque estamos pasando a un mundo digital y el mundo editorial todavía no había llegado a ese nivel digital absoluto. Tú hablabas
un chico, un niño, y tú que eres pedagogo y sabes más que yo en ese aspecto, sabes que un niño para aprender a leer necesita un libro físico, no tanto digital. Entonces, pues el libro físico es un niño, necesita tocarlo, necesita leerlo, y todavía necesitamos que haya libros físicos. Para ese mundo digital todavía no estamos preparados. Yo conozco poca gente que lea digital. Que yo sepa yo, o sea, mi persona y alguno más que conozco por ahí. No conozco mucha gente que lea digital. Conozco gente que lee físico. Entonces, eso es un poco el resumen mío. La FIL digital es que yo creo que todavía tiene que seguir siendo física. Digital es un cambio. Y necesitamos verlo con perspectiva ahora cuando pasen este mes y medio que vamos a estar en virtualidad para ver si logramos darle. Porque yo creo que estar mucho tiempo también en un film nos podemos cansar de ver todos los días webinars sobre autores. Yo me cansaría. Yo soy el primero que me cansaría. Entonces, tenemos que ver un poco con distancia, ¿eh? Sí, sí hay un cambio. Es cierto que en la educación básica, regresando después del film, regresamos al campo educativo ya para ir acabando también la entrevista y este conversatorio. En el campo educativo, yo veo en una educación superior o un posgrado, donde el tema digital, pues, como que no afecta tanto, ¿sí? En educación básica me van a decir algunos que soy muy conservador de repente, pero lo digo por experiencia propia, por tener hijos pequeños, es importante, quieras o no, la textura, el coger el libro físico, ¿no? Ahora los ecologistas van a decir, no, tú quieres matar árboles. No, 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 no voy por eso, sino porque puede haber la opción digital. Yo leo en digital algunas cosas, tengo en la tablet algunos libros, y algunos libros que usted incluso BSM también me tuvo el gusto de regalarme, y leo, pero claro, yo ya estoy formado y ya tengo una cierta hábito, pero siempre tengo mis libros de consultas en físico, ¿no? Entonces, pero los niños sí necesitan, porque si no, no sé, hay una relación entre el libro y el ser humano, ¿no? Mística, si quieres llamarlo. Mira, el libro se remota a qué años, ¿ok? Que es necesario, ¿no? Es necesario porque yo he visto, los chicos tienen clases virtuales, el profesor les dice, hacen ejercicios, hay tantos mecanismos que ahora plataformas o herramientas tecnológicas, y está bien, pero hay muchos ejercicios que tienen que hacer a puño y letra, como yo le digo, porque si no también, a ver, la caligrafía y la ortografía, ¿cómo la van a desarrollar? Si no tienen el papel y lápiz. Señores, o sea, disculpen, la computadora, hasta la redacción, porque el Word te redacta de una forma y te corrige ortografía. A un niño hay que enseñarle desde esos momentos a que desarrolle una buena ortografía, una buena caligrafía. Eso el mundo digital no lo va a poder cambiar. Y otra cosa, y no sé qué piensas tú, es, a muchos decían, hace algún tiempo leía a Andrés Oppenheimer, ¿no? Que es un conocido, y todo el mundo decía, bueno, se acabaron la era, los maestros no van a existir más porque la tecnología los va a arruinar. No va a ser necesario maestros. La experiencia después de esta pandemia, o con esta pandemia, nos estamos dando cuenta que el maestro es insustituible. Porque, disculpa, o sea, no es que, Gustavo, existe la modalidad asincrónica, donde tú le grabas así del videíto y todo. Dudo mucho conseguir resultados solamente con un video o con actividades asincrónicas. Hablo en los primeros años. De repente en la educación superior ya o posgrado podrías manejarlo. En la superior y con bemoles, ¿ah? No sé qué piensas tú, pero yo creo que en la educación básica, Coincido, ¿eh? el tema físico va a ser muy importante todavía. Es importante y seguirá siendo importante. Yo Y acá, coincido contigo al 100%, ¿eh? Gustavo. Es más, yo siempre cuento una anécdota, bueno, entre la diferencia entre hoy, por ejemplo, entre el mundo griego clásico, entre una escuela de tiempos de Alejandro Magno y hoy, cualquiera de las escuelas que tú puedas conocer, ¿ahí tienen alguna diferencia? Sí. En unas tienes tablets, en otras tienes tecnología, y allí pues era un campo.
pero ambos tienen algo en común, que es un maestro. Es decir, a Alejandro Magno, el maestro era Aristóteles, y aquí seguramente el maestro de uno de los colegios será Juan Pérez, que es un maestro. Uno se llamaba Aristóteles y otro se llama Juan Pérez. Y ambos dan clase. Y yo soy de los que creo que una de las cosas que les está faltando a tus hijos, a los míos y a cualquiera, es estar con su maestro. Ojo, y con sus compañeros. Creo que la escuela no es solamente un elemento donde van y yo les doy un conocimiento, sino les enseño otras cosas, a convivir, a estar, a perdonar, a pelearse, a perdonar luego, a admitir el error, a admitir a los demás, convivir, no sé, un montón de cosas. Y eso no lo tienen ahora. Entonces, evidentemente, en la educación superior, bueno, la educación superior ya estás más maduro, ya estás camino prácticamente al mundo laboral y, lógicamente, te va a tocar admitir el mundo de la tecnología, pero tú, lo decías antes, ya tienes un nivel de madurez mayor. En cambio, en la educación básica, y para mí de primaria para abajo, todavía no están preparados. Quizá la secundaria, en los últimos grados, donde ya están prácticamente migrando al mundo universitario, bueno, pues ahí ya puedes incorporar y seguramente habrá muchos temas que puedan dar digital. Pero antes no. Y hoy nos estamos dando cuenta cuando las circunstancias nos han obligado que es muy complicado. Y los mismos padres, aunque haya problemas como está habiendo y puedan ellos no verlo y puedan considerar que la virtualidad no es educación, pues los profesores hacen lo que pueden con las circunstancias. Pero los propios padres se han dado cuenta que necesitan un profesor. Y lógicamente eso nos trae el que debemos ayudarles más. Hoy en día no se le ayudaba mucho y yo intento ayudarles ¿cómo? Desde ese... Oye, hay muchas herramientas. Una herramienta es un libro, otra herramienta es una plataforma, como decías tú, otra herramienta puede ser un aula virtual, otra herramienta puede ser pues una plataforma de conectividad, como puede ser Zoom, o otra herramienta puede ser, pues no sé, un sistema de evaluación, un montón. Y el profesor utiliza las que quiere, como un cocinero, ¿no? Le das los ingredientes y él te hace. Pues el profesor es lo mismo. Entonces, esos radicales con K, como digo yo, que dicen, no, ahora todo digital, o no, todo tradicional. No, yo creo que debemos empezar a buscar ese término medio. El año que viene, si seguimos todavía en educación virtual, que aparentemente parece que sí, ojo, o semipresencial, como estamos viendo que está abriendo Europa, pues tendrán que tener un profesor unas armas, unas herramientas para poder dar, más allá de su mascarilla. La mascarilla será, por supuesto, pero le tendremos que dar unas herramientas, ¿no? Y yo creo que nos queda un larguísimo camino, le queda al Perú un larguísimo camino, sobre todo para que no dejemos atrás a una parte de peruanos y peruanas que son jovencitos, que son niños y que no les podemos dejar atrás, porque creo que les vamos a dejar atrás si no les logramos incorporar con otros sistemas, aunque sean tradicionales. Quizá los niños que todavía no tienen esa conectividad, pues hay que llevar los libros. Ya tendremos tiempo de llevarles computadoras. Primero libros, luego les llevaremos computadoras también. Entonces, mira, yo acabo de hacer ahora algo de lo que me siento muy orgulloso. Le acabo de mandar 15.000 textos escolares de comunicación y matemáticas para nivel de primaria a la zona del Brain, a colegios, a través de la Asociación Virgen de la Merced, con el Comando Conjunto. Y es una de las acciones que más orgulloso me sienta, porque creo que hay aproximadamente 5.000 niños allí que van a poder estudiar. Y, lógicamente, eso pues, no es digital, es tradicional. Pero no quiero que esos niños se puedan quedar atrás, por lo menos que tengan un cierto conocimiento. Creo que el mundo que tenemos ahora es para no dejar atrás. Y a la escuela privada, que yo además soy un fiel seguidor, porque creo que no tendría capacidad el Estado ahora como para poder hacerlo, necesitamos apoyarles mucho. Y entonces una de las labores nuestras es precisamente estar al lado de la escuela para ver qué necesitan. Y dentro de nuestras posibilidades poderlos ayudar en este camino. No, totalmente, Alberto, totalmente. La iniciativa que han tomado y dar estos textos escolares a esta zona es muy importante. Es tan importante que, bueno, esta experiencia de lo tradicional que tú dices, yo voy a contar una anécdota chiquitita, una experiencia. En el 2012,
bueno, más o menos, me tocó a mí ser director de un programa de educación a distancia con peruanos en el Japón. Y Ujú. uno escucha peruanos en el Japón y uno dice, bueno, en el 2012 seguro era 3D, 4D. No, señores, se les mandaban los textos escolares desde Perú. Pero eso es carísimo. Sí, ¿por qué pasaba esto? Fíjate, y te estoy hablando de este programa tiene desde el año 1995, ¿ok? Ujú. Ahora, uno dice, pero ¿por qué siguen con textos en físico? Se llegó a tener una plataforma ahora, sí, pero igual se siguen mandando algunos contenidos en físico en los primeros años. Ajá. ¿Por qué nos dimos cuenta? Porque este mecanismo era complementario a la formación que ellos recibían en este país, su educación básica. Esto era complementario para no perder el idioma. Y los padres de familia insistían en que no, por favor, sea computadora, porque ellos estaban sobre, de los últimos años, te hablo del 90 y tanto, hasta hablando 2012, o sea, hace poco más, Sobre- era era demasiado todo electrónico en un país como Sobreexpuesto. ellos. Necesitaban un espacio distinto. Y por eso aportamos, pero encarecía el producto, le decíamos, ¿no? Porque la remesa, enviarlos hasta allá, sí, claro, pero no había problema, dijeron. O sea, asumimos ese costo porque también el padre tenía un vínculo con el hijo en ese momento de trabajar estos materiales. ¿Ok? Ujú. Ese es uno. Dos, porque el niño comenzaba a aprender a leer o incluso trabajaba temas de educación inicial, de cortes y todo ello, ¿no? Diagramación, o sea, motora fina, motora gruesa, desde materiales educativos Ajá. hasta poder producirse. Entonces, mira, te estoy hablando de un país de súper desarrollado, Sí, claro. supuestamente la pandemia la han mejorado, la han manejado muy bien, ellos todo, pero a pesar de eso no olvidaron esto. Y esto viene a colación a lo que vendrá más adelante, ¿no? Algunos dicen, el próximo año, entonces, si es virtual, pues no necesitaremos textos. Yo, la verdad, discrepo de estas posturas hasta ahora, porque creo que se va a necesitar. Tanto se va a necesitar como el Estado lo necesita, porque no va a llegar, las tabletas no van a llegar este año y llegarán el próximo año, en el mejor de el mejor de los casos. Si Dios quiere. Pero las tablets son para un tema puntual. El libro físico debería llegar por las Fuerzas Armadas, como en tu caso lo has hecho. Es una estrategia rápida. Sí. Y bueno, el Estado dice, bueno, tengo tantos libros, tanto me falta, bueno, pido. Y con eso cubro por lo menos la enseñanza. Ya Sí. después, o sea, cubro el aprendizaje de los chicos de contenidos. Después otro tema es el tema evaluativo, paso a paso, Efectivamente. paso a paso, pero resolvamos por lo menos la cobertura y que los chicos tengan mecanismos de dónde estudiar y por lo menos lleguen. Seguramente habrá brechas, perfecto, habrá brechas, pero en todo el mundo va a haber brechas, creo yo, Sí, sí, sí. en algunos u otro más. Entonces, sí creo que tenemos que trabajar y todavía viene un universo por delante. El 0 a 3 años y el de 3 a 5 años Sí, es un grueso de ciudadanos pequeñitos, los más chiquitos que tenemos sí, en el sí. mundo, pero en el país que no los estamos viendo. Y creo que ellos son los que más están sufriendo estas consecuencias, ¿verdad? Y más van a sufrir. Así que hay que preparar los mecanismos para que cuando lleguen a la primaria estos niños, vamos a tener que complementar aquellas cosas que Sí. se pueden complementar en estos años. Pero hay cosas que ya no se van a poder. Y eso, los gobiernos que vengan tienen que tenerlo muy clarito que esto va a ser una brecha muy fuerte que tenemos que trabajar. Y acá es una suma de todo, ¿no? Yo quería hacer este análisis también sobre esto, porque creo que tenemos que ver por diversos lugares y hacerte esta entrevista porque realmente vi un poco las redes sociales de lo que ustedes estaban haciendo y me parece fenomenal, ¿no? Fenomenal que se siga apostando y esa es la forma. Pero Alberto, es la forma de seguir haciendo Perú, como se dice, o empresa, pero desde un punto de vista responsable, ¿no? Social, Sí. y pues acá estamos abiertos a eso, ¿no? O sea, siempre, como yo siempre he dicho, ese me ha sido y es hace muchos años ya parte de mi casa de donde he trabajado, he dado el gusto de dar talleres, webinars, pues hemos ido, gracias a ustedes, he podido tener el gusto de ir a España, hemos estado en otros grupos
Hoy tenemos, gracias a SM, gente vinculada en América Latina, vinculada a las políticas educativas, ¿no? Ahorita, recientemente, no sé si, bueno, es una noticia, el nuevo director de Cultura, en el Ministerio de Cultura, de Lectura de la República Dominicana, es un ex líder transformador de educación, que es Eliazar. Entonces, bueno, es uno de nosotros que caminamos y hoy asume este reto en un país hermano, ¿no? Entonces, creo yo que esa es la forma de trabajar, ¿no? Y tratar de colaborar. No sé, ¿qué cosa quieres agregar, Alberto, para ya dar cierre a este conversatorio? No, coincido contigo. Nosotros intentamos un poco ser amigos de todos, es decir, nuestra misión, nuestra visión va para... De hecho, nuestro lema en la educación nos mueve, al final, bueno, pues nos hace un poco ser abiertos a las distintas formas educativas, ¿no? Todas son válidas, como tú bien decías, nos queda mucho trabajo. Para nosotros es un honor y un placer que una escuela nos pueda considerar como un colaborador. A mí siempre me gusta mucho el símil, yo soy muy del Quijote, ha formado parte de mi vida, pues me hicieron leerlo, lo he analizado muchas veces, y yo siempre identifico mucho a SM, no con la figura del Quijote, sino con la figura de Sancho Panza, porque el Quijote es el soñador y Sancho Panza es el que va a su lado, el que le va acompañando y le va guiando un poco y le va diciendo lo que es la realidad. Pues un poco esa es la definición de SM. Nosotros vamos al lado de la escuela y nos sentamos a su lado, y hay veces que la escuela nos quiere más, hay veces que la escuela nos quiere menos, pero nosotros siempre le queremos como, pues como el Sancho Panza, el amigo que le va diciendo hacia dónde va, ¿no? O le hace ver la realidad. Entonces, de momento, y además con nuestra mirada final de, oye, todo lo que hacemos tiene un sentido. Aparece la fundación y, lógicamente, para nosotros eso es muy importante. Entonces, desde el punto de vista de SM, pues, qué decir, que estos momentos son difíciles, son duros, pero que en el fondo a lo largo de la historia han pasado en muchos momentos. SM tiene 82 años, con lo cual hemos visto pasar muchas cosas como estas. Las demás organizaciones son jóvenes, nosotros llevamos 82 años, entonces hemos visto a lo largo de la vida cómo han ocurrido momentos como estos que abruman y todo esto pasa. Entonces, lo que no podemos hacer es dejar a los chicos fuera porque son el futuro de las generaciones del Perú, ¿no? Entonces, nuestra obligación en Perú es ser un agente importante. No el único agente, tú lo decías, no somos el único agente, somos un agente más que pone su granito de arena y colaboramos con los demás, ¿no? Te agradezco mucho que me hayas permitido conversar contigo, siempre es un placer poder dar opiniones, poder intercambiarlas y, bueno, siempre te consideramos cercano porque, bueno, pues a los amigos que ven la educación, no de una manera parecida a la nuestra, sino que tienen una mirada educativa, pues siempre los incorporamos a nuestra mesa para que puedan ellos también ser parte importante nuestra, ¿no? Y para nosotros nos honra que estés cercano a nosotros y te agradezco mucho que me hayas dejado este espacio de tiempo. No, a ti, muchas gracias, Alberto, por tu tiempo y lo más importante que como yo digo, te van a escuchar gente que no conoce qué es España, incluso en las zonas rurales. Gente que sabe de España, ¿no? Pero de ahí a que sepa qué implica, que saben de SM, pero de repente no visualizan una persona, ¿no? Le suena presidente de la Cámara Española, le suena tan lejano, o presidente de Eurocámaras, y llevarte a ti a las zonas que te van a escuchar en todo Cajamarca, te están escuchando y en toda la zona del corredor minero, ¿ya? En Ollón, Lima Provincias, o sea, en fin, en Huancayo, en Huánuco, también en San Martín, donde mucha gente dice, oye, esto, o sea, uno dice, bueno, existe, sí sé, pero bueno, acá, señores, es un ser humano. Todos somos seres humanos, no hay mucha diferencia, ¿sí? Somos iguales en ese aspecto y gracias al contrario, por el tiempo, por haber conversado con nosotros. Y esta es tu casa, ¿no? Como digo, el programa de RCR ya Hablemos de Educación. Vamos en la edición 90 ya del programa, imagínate. Ya empezamos a trabajarlo hace un año y tanto y hemos seguido, como se dicen ustedes en España, picando piedra.
y creyendo dando un mensaje distinto, ¿no? Cada vez llegando a más lugares, pero con un mensaje distinto, un mensaje de conciliación, de renovación, un mensaje menos politizado, vayamos más a la esencia, yo siempre digo, ¿no? Y démosles herramientas a todos, porque eso es necesario, ¿no? No, a ti gracias, al contrario, y bueno, y a todos los que nos escuchan y nos verán por lo menos por las redes sociales, agradecerte y agradecer a SM y agradecer a todos y sigamos adelante, ¿no? Muchas gracias, Alberto, y gracias a todos, y regresamos en una próxima edición de Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.